Vamos a comenzar nuestro curso de cálculo diferencial haciendo una revisión de los conceptos y temas más importantes para el avance y la comprensión de esta materia. Uno de estos temas es el de desigualdades e inecuaciones. Básicamente, una desigualdad es una proposición matemática que establece que dos cantidades no son iguales entre sí. El decir, por ejemplo, que 3 es mayor que 2 es una desigualdad verdadera. Los símbolos que se utilizan para las desigualdades son mayor que, menor que, mayor igual que o menor igual que. La noción de desigualdad surge de la llamada ley de tricotomía o principio de tricotomía. ¿Qué es el principio de tricotomía? Dice que comparadas dos cantidades, vamos a tener solo tres posibilidades. Es decir, si tenemos dos números reales, entonces tenemos tres posibilidades. De ahí el nombre de tricotomía. Por ejemplo, si tenemos dos números, un número A y un número B, entonces vamos a tener tres posibilidades: que A sea mayor que B, que A sea igual que B, o bien que A sea menor que B. ¿Cómo representamos esto en una recta numérica? Si tenemos una recta numérica, ya sabemos que cualquier número que está a la derecha de otro siempre va a ser mayor. Entonces, el primer caso, A mayor que B, significa que A va a estar a la derecha de B. En el siguiente caso, A es igual a B, significa que tanto A como B van a estar en la misma posición. Y en el tercer caso, el que A sea menor que B significa que A va a estar a la izquierda de B. Vamos ahora a ver una serie de propiedades que nos van a ayudar a resolver las llamadas inecuaciones. Una primera propiedad la podemos poner como la propiedad número 1. Establece que si A es menor que B y que B es menor que C, entonces se puede deducir que A es menor que C. Es como una propiedad de orden. Por ejemplo, si 2 es menor que 5, que sabemos que eso es verdadero, y además si 5 es menor que 9, por consecuencia 2 tiene que ser menor que 9. Una siguiente propiedad establece que si A es menor que B, entonces sumar cantidades en ambos lados de la desigualdad no altera el sentido de la desigualdad. Es decir, si sumamos una cantidad C tanto del lado izquierdo como del lado derecho, se mantiene la desigualdad. O bien, si restamos cantidades iguales en ambos lados, se mantiene la desigualdad. Por ejemplo, si tenemos la desigualdad 2 es menor que 7. Así entonces, si sumamos cantidades iguales en ambos lados, vamos a tener que la desigualdad sigue siendo verdadera. Es decir, 2 más 3 da 5, mientras que 7 más 3 es 10. Y 5 es menor que 10. Por otro lado, si restamos cantidades iguales, por ejemplo, si en lugar de sumar restamos un 3, entonces tendríamos que 2 menos 3 es menor que 7 menos 3. 2 menos 3 es igual a menos 1, mientras que 7 menos 3 es igual a 4. Por supuesto, el menos 1 es menor que el 4. Hago énfasis entonces en esta propiedad el hecho de considerar que si sumamos cantidades iguales en ambos lados de una desigualdad, o si restamos cantidades iguales en ambos lados de una desigualdad, el sentido no se altera. Vamos con una tercera propiedad, una propiedad muy importante. Supongamos que A es menor que B y que tenemos una cantidad mayor que 0. ¿Qué significa que sea mayor que 0? O sea, que C es mayor que 0 significa que estamos tomando una cantidad positiva. Por lo tanto, si multiplicamos ambos lados por esa cantidad C, la desigualdad no se altera.
Entonces hago énfasis en el signo de la desigualdad. O bien, si dividimos ambos lados sobre esa cantidad positiva, el sentido de la desigualdad también se conserva. Así, por ejemplo, si tenemos una desigualdad como 2 es menor que 5 y multiplicamos ambos lados por una cantidad positiva, digamos un 7, 2 por 7 menor que 5 por 7. 2 por 7 es 14, mientras que del otro lado 5 por 7 es 35. Esto sigue siendo una desigualdad verdadera. Por ejemplo, si tuviéramos que 4 es menor que 10. Si dividimos en ambos lados entre una cantidad positiva, digamos un 2, entonces 4 sobre 2 va a darnos un 2, mientras que del otro lado 10 sobre 2 queda 5. 2 es menor que 5 y esto sigue siendo verdadero. En contraste con lo anterior tenemos la propiedad número 4. Vamos a suponer nuevamente que A es menor que B y que ahora tenemos una cantidad C menor que 0. ¿Qué significa que sea menor que 0? Que ahora es una cantidad negativa. Por lo tanto, si multiplicamos ambos lados de la desigualdad por una cantidad negativa, aquí el sentido de la desigualdad se tiene que cambiar. Es decir, A por C va a ser mayor que B por C. Mientras que si dividimos ambos lados de esa desigualdad entre una cantidad negativa, el sentido de la desigualdad también cambia. Entonces A sobre C tendría que ser mayor que B sobre C, siempre y cuando C sea negativa. Por ejemplo, si tenemos nuevamente 2 es menor que 5 y entonces multiplicamos ambos lados por una cantidad negativa, digamos por un menos 3. 2 por menos 3 tiene que ser mayor, es decir, aquí está el cambio de la orientación, que 5 por menos 3. 2 por menos 3 es menos 6 y 5 por menos 3 daría menos 15. Por supuesto, menos 6 es mayor que menos 15. Viéndolo en una recta numérica, tenemos el 0, a la izquierda tiene que estar el menos 6 y más a la izquierda está el menos 15. Hay que recordar que decimos que cualquier número que está a la izquierda del otro va a ser menor que este. O bien cualquier número que está a la derecha del otro, el 6 está a la derecha del menos 15, menos 6 está a la derecha del menos 15, entonces esto es verdadero. Vamos a ver el otro caso cuando hacemos la división. Entonces supongamos que tenemos que 27 es mayor que 12 y vamos a dividir ambos lados sobre una cantidad negativa. Esa cantidad negativa supongamos que es el menos 3. 27 sobre menos 3, más sobre menos es menos, 27 sobre 3 da 9 y aquí la desigualdad tiene que cambiar de orientación, entonces menos 9 es menor que 12 sobre menos 3 daría menos 4. Y por supuesto esto es verdadero. ¿Por qué razón? Si lo ponemos sobre una recta numérica, el menos 4 está a la derecha del menos 9. O bien el menos 9 a la izquierda del menos 4 y eso es verdadero. Por otro lado, así como una igualdad nos conduce al concepto de ecuación, una ecuación sería una igualdad que contiene incógnitas o variables. En este mismo sentido, una desigualdad nos conduce a lo que es una inecuación. Una inecuación sería una desigualdad que contiene variables. Entonces, decir, por ejemplo, que x más 2 es mayor que 6 significa plantear una desigualdad donde hay que encontrar los valores de x que satisfacen esta desigualdad. En la clase 2 vamos a ver cómo se resuelve una inecuación. Mientras tanto, para terminar, vamos a ver cómo se grafica o cuál sería la gráfica de una inecuación.
Entonces es importante entender el sentido de los símbolos mayor que, menor que, mayor igual que o menor igual que. Así, por ejemplo, si tenemos que x es mayor que una cierta cantidad, digamos que 2, esto significa encontrar todos los valores o tener todos los valores de x que superan a 2. Gráficamente, entonces, vamos a tener una recta numérica, localizamos el valor de 2 y entonces vamos a tener todos los números reales que superan a 2 sin incluirlos. ¿Por qué razón? Estamos diciendo que es mayor que 2. Entonces la manera de graficar va a ser con un paréntesis y una flecha hacia la derecha. ¿Qué pasaría si tuviéramos x mayor o igual que 2? Si es mayor o igual que 2, entonces vamos a tener una gráfica muy similar. Ubicamos el 2 y entonces tendríamos que en lugar de utilizar un paréntesis, usamos un corchete y la flecha hacia la derecha. ¿Qué pasaría si tuviéramos x menor que 2? Entonces x menor que 2 sería la flecha hacia la izquierda, o bien x menor o igual que 2, entonces sería con el corchete pero apuntando hacia la izquierda. Hay otra manera de representar estas expresiones de desigualdad. Si decimos que x es mayor que 2, ya vimos que eso se representa gráficamente por la flecha amarilla, y a manera de intervalo sería que x no puede valer 2, pero toma todos los valores mayores que 2. Entonces utilizamos un paréntesis, después un 2, después la coma, y el hecho de que no tengamos un límite superior entonces nos lleva a poner un infinito y cerramos con un paréntesis. En el caso donde tengamos que x es menor que 2, entonces ahí vamos a tener que digamos que venimos de menos infinito, entonces vamos a utilizar un paréntesis. Para el infinito siempre es un paréntesis, coma hasta 2, y ahí vamos a cerrar con un paréntesis. El paréntesis significa que no lo incluye. Ahora, para el caso de cuando x es mayor o igual que 2, abrimos con un corchete, tomamos el 2, eso significa que el 2 sí es incluido, y nos vamos hasta el infinito donde ponemos un paréntesis. Y para el caso donde x es menor o igual que 2, vamos a tener que venimos de menos infinito hasta un 2, y ahí vamos a cerrar con un corchete que significa que el 2 sí es incluido. Por último, si tenemos una expresión de la forma menos 3 menor o igual que x menor que 7, vamos a representar gráficamente esto de la siguiente manera. Tenemos la gráfica, ubicamos nuestro 0, a la derecha estaría el 7 positivo, a la izquierda el menos 3, de hecho más cerca del 0 que lo que está el 7 positivo, y entonces comparando el menos 3 y el 7 significa que hay un límite inferior y un límite superior. Es decir, que vamos a comenzar en menos 3, el menor igual significa que sí lo incluye, y del otro lado vamos a tener un 7. Entonces ahí se cierra, por lo tanto el menor que significa que no lo incluye se cierra con un paréntesis y sería el intervalo comprendido entre menos 3 y el 7. La manera justa de representarlo con intervalo sería abriendo un paréntesis, un corchete, perdón, menos 3, 7 y se cierra con paréntesis. Es decir, el menos 3 sí lo incluye, mientras que el 7 no lo incluye.